privilegio de poder traer la palabra del Señor en esta mañana. Muchos, bueno, pienso que la mayoría de ustedes saben que nuestro pastor está un poco delicado de salud. Quisiera pedirles que continúen orando por la vida y la salud del pastor, y que en este tiempo que vamos a tener nos podamos concentrar también en lo que la palabra del Señor nos dice en esta carta, ¿no? en la tercera carta de Juan. Quiero invitarles, hermanos, que puedan abrir sus Biblias en tercera Juan y podamos leer a partir del versículo 11 hasta el versículo 15. Se ha desarrollado ya en estos domingos, hemos ido desarrollando este libro y hemos ido desarrollando ya esta carta en 3 predicaciones, bueno, 2 anteriores que el hermano Edwin ya nos ha expuesto ya acerca de esta carta. Si ustedes recuerdan, la primera prédica hablaba acerca de Gallo, un hombre que estaba dispuesto y estaba conforme al propósito que nos ha creado Dios, ¿no? Dar la gloria a Dios. Y en la segunda prédica, el pastor Edwin nos habló acerca de Diótrefes, ¿no? Un hombre que era todo lo contrario a Gallo, alguien que no buscaba la gloria de Dios, sino que buscaba su propia gloria, ¿no? Y hoy, en este pasaje, vamos a hablar acerca de otro hombre, que es Demetrio. Entonces vemos que hay 3 personajes en la carta, ¿no? Vemos a Gallo, es a quien Juan se dirige. Vemos a Diótrefes, que era, podríamos decir, un enemigo del Evangelio. Y vemos también a Demetrio, que es un hombre ejemplar, ¿no? Quisiera leer lo que dice la palabra del Señor en tercera Juan, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Quisiera que ustedes me acompañen con sus vistas. De ahí la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que tú nos permites tener, Señor, de poder tener la exposición de tu palabra. Gracias por la bendición de habernos dado, Señor, tu palabra escrita y poder meditar en ella, Señor, día tras día, Señor, y de manera especial los días domingos. Te ruego, Señor, que en este día que tú has apartado, Señor, para que tu pueblo se reúna y te adore, Señor, con cánticos, y escuche también tu consejo, Señor, cuando abrimos tu palabra, sea un tiempo de edificación, Señor, para la vida de mis hermanos. Te ruego que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de ellos y también en mí, Señor. Hay cuántas cosas, Señor, que hemos visto en este libro, en esta carta, acerca de Gallo, acerca de Diótrefes, Señor, y ahora que vamos a ver acerca de Demetrio, Señor, en los cuales nosotros vamos a ser confrontados, Señor. Te ruego que hoy seas tú quien pueda hablarnos, Señor, a nosotros, y tu Espíritu Santo pueda grabar en nuestros corazones tu palabra. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos, que son los versículos que concluyen a esta carta, vemos que hay mucha riqueza que podemos nosotros analizar, ¿no? En breves palabras, vemos la despedida del apóstol Juan a Gallo. Y es muy corta, ¿no?, la despedida que encontramos aquí, pero hay varios temas que el apóstol Juan refuerza en estos versículos, ¿no? Enseñanzas que el apóstol Juan ya ha hecho a partir de la primera carta. Por ejemplo, vemos que
dentro de las notas del apóstol Juan está que él ya se ha referido acerca de la verdad. Ha hablado acerca de la verdad ya a partir de la primera carta, en la segunda carta, y ahora también va a denotar en estos versículos que encontramos. El apóstol Juan también va, en cierto sentido, a reforzar la identidad de los hijos de Dios, cuando él habla acerca de no imitar lo malo, sino imitar lo bueno. Entonces nos hace pensar de varios aspectos que el apóstol Juan ya ha hablado en sus anteriores cartas, inclusive en esta misma carta. Y también en estos versículos encontramos a otro personaje, como hemos dicho, Demetrio. Es un tercer personaje que encontramos en la carta. Hemos hablado ya acerca de Gayo, de Diótrefes, y ahora hablamos de Demetrio. Y después está la corta despedida del apóstol Juan. Y he titulado a este sermón del día de hoy, ¿cómo reconocer a un hombre que glorifica a Dios? Y hay una pregunta que está latente, ¿no?, en estos versículos, y es, ¿cómo reconocemos cuando un hombre de Dios realmente es de Dios? Y esa es la pregunta que vamos a ir analizando en estos versículos, ¿no? Vamos a ver 3 características más adelante, o 3 fuentes o bases o cosas que muestran de que un hombre realmente glorifica el nombre de Dios. Y lo vamos a ver en la vida de este hombre Demetrio, ¿no? Aquí, como les he dicho, hay un contraste que encontramos con los versículos anteriores. El apóstol Juan ha hablado acerca de Diótrefes, y este hombre es todo lo contrario del hombre del que ahora va a hablar, Demetrio. Juan se ha referido a Diótrefes con vehemencia, con dureza, por todos los pecados que Diótrefes cometía. Pero ahora Juan va a aplaudir en cierto sentido a este hombre que se llama Demetrio. Ahora, así como Gayo, y esto es algo que el pastor Edwin nos enseñaba, Demetrio, así como Gayo, y muchos personajes de la Biblia, aparecen en pequeñas líneas de la Biblia, como un testimonio de fidelidad, y luego desaparece. No vamos a encontrarlo posiblemente, o bueno, no lo vamos a encontrar en otras partes de la Biblia, y es así como con Gayo, ¿no? El apóstol, o el pastor Edwin más bien, cuando nos predicaba los primeros versículos, nos decía que hay tantas posibilidades de quién puede ser Gayo, pero sin embargo no se tiene algo claro, algo específico, y es un hombre que aparece en pocas líneas de la Biblia, sin embargo de quien se tiene un buen ejemplo. Hay una muestra de fidelidad en este hombre, y lo mismo sucede con Demetrio. En este versículo 11, en el cual nosotros, ya hace 2 domingos, el pastor Edwin terminaba su prédica y nosotros también vamos a iniciar, el apóstol Juan nos dice lo siguiente: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En estos versículos vemos que, o en este versículo vemos que Juan está instando a Gayo a no imitar lo malo. Y por el contexto podríamos decir, está haciendo un contraste de la conducta que tenía Diótrefes. Él tenía más bien, Gayo tenía que imitar lo bueno, seguir el ejemplo que Demetrio le iba a dar en estos versículos. Entonces, aquello que le insta el apóstol Juan a Gayo es lo siguiente: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esta es una muy breve enseñanza que nosotros encontramos en estos pasajes que está haciendo el apóstol Juan. Él dice, el que hace lo bueno, ¿no? Y si se dan cuenta, lo que está diciendo el apóstol Juan no está haciendo referencia al que dice lo bueno, sino al que hace lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. No hace referencia tanto al decir, sino al hacer. Y eso es algo muy importante que vamos a ir desarrollando ahorita en esta introducción. Hay un fuerte contraste entre Diótrefes y también entre Demetrio. Sin embargo, vemos que aquí el apóstol Juan nos está enseñando que el que hace lo bueno es de Dios. ¿Qué significa eso? Podríamos decirlo en estas palabras: la persona que continuamente obedece los preceptos de la Biblia
tiene la garantía que su vida está vindicando la seguridad de la salvación. ¿Qué significa eso? Que los frutos que produce un creyente muestra realmente que él conoce al Señor. Esta no es una enseñanza nueva, es una enseñanza que el apóstol Juan ya ha ido desarrollando desde su primera carta. Los frutos que produce un creyente y que muestra a través de su vida es una muestra de que él realmente conoce al Señor. Eso es algo importante que nosotros tenemos que entender, hermanos. Porque hoy en día, y en todas las etapas de la historia de la iglesia, hay cristianos solamente de título. Un hombre, o un cristiano de título, es un hombre que dice que es creyente, asiste regularmente todos los domingos a la iglesia, inclusive es capaz de hablar de doctrina ortodoxa, doctrina correcta. Es un hombre que conoce acerca de doctrina, conoce teología, pero no obedece en su vida práctica lo que la Biblia dice. Una persona así tiene el legítimo derecho de dudar acerca de su salvación, porque el cristianismo no consiste simplemente en conocimiento e intelectualismo. El cristianismo consiste en ser discípulos de Cristo, moldear nuestra vida según los pasos de nuestro Maestro. Juan ya decía en su primera carta, el que a él le conoce debe andar como él anduvo. Entonces, ¿cómo reconocemos a los hijos de Dios? Eso es lo que nos podemos preguntar mientras vayamos introduciendo para hablar de Demetrio. En la primera epístola, Juan, él ha ido mencionando algunas normas, podríamos decir, para identificar a los hijos de Dios. Y el pastor Gabriel nos enseñaba. Por ejemplo, en 1 Juan, en el capítulo 3, en el versículo 10, Juan dice, todo el que no hace lo bueno, no es un hijo de Dios. Esa enseñanza lo hemos escuchado a través del pastor Edwin y también a través del pastor Gabriel repetidas veces cuando él nos enseñaba acerca de la primera carta y la segunda carta de Juan. Y no es algo que es novedoso en las cartas de Juan, es algo que nosotros encontramos regularmente en la Biblia. Pónganse a pensar, algunos de ustedes han debido leer la introducción de muchas cartas y epístolas del apóstol Pablo. Ahí Pablo se refiere a los cristianos como un conjunto de santos que están estimulándose al amor y a las buenas obras. Entonces, no solamente es una enseñanza del apóstol Juan acerca de que el cristiano sigue el ejemplo de Cristo y que hace buenas obras, sino es una enseñanza que nosotros encontramos a través de toda la Escritura. Por ejemplo, Pablo dice en Tito capítulo 2 que Cristo ha venido para redimirnos de nuestra iniquidad, para que seamos como un cuerpo celoso de buenas obras. Un pasaje conocido, muy conocido para nosotros, Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Ahí el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos salvados no por las obras, sino somos salvos por gracia. Y eso lo deja muy en claro el apóstol Pablo. Dice, somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Pero seguidamente a eso dice que somos hechura suya para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, hermanos, las obras, las buenas obras, en cierto sentido, evidencian y van a demostrar la veracidad de nuestra fe. Son la evidencia de la fe verdadera de un creyente. Hay una carta que habla y enfatiza mucho acerca de eso. El pastor Santiago escribió acerca de esto. Hay versículos igual muy conocidos ahí donde Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, si volvemos al contexto de 2 Juan, podemos decir, todo aquel que continúa haciendo lo malo, como Diótrefes, no ha conocido ni ha visto a Dios. Las obras, nuestra conducta, nuestro carácter, en cierto sentido, evidencian si realmente nosotros hemos conocido a Dios. Juan, en 1 Juan capítulo 3,
versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En este versículo que he leído en 1 Juan 3:6, habla acerca de la vida práctica, ¿no? El contexto es aquel que practica el pecado. Y hablando de 3 Juan, podríamos decir como Diótrefes. El apóstol, o más bien el pastor Edwin, nos explicaba en su prédica que cuando las palabras que muestran los pecados de Diótrefes en contra de la iglesia, en contra de aquellos hermanos que no eran recibidos, muestran que era un presente continuo. Es decir, los pecados de Diótrefes era algo constante. Él lo hacía continuamente. Por eso, ahora Juan dice acerca de Diótrefes, todo aquel que continúa haciendo lo malo como Diótrefes, no ha visto ni ha conocido a Dios. Eso nosotros encontramos en este versículo 11. El cristiano, si bien con sus ojos físicos no ve a Jesucristo, si bien con sus ojos físicos no ve a Dios porque Dios es espíritu, su mirada siempre va a estar puesta en Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Cuando un cristiano decimos que su mirada está puesta en Cristo, hacemos referencia de que un cristiano imita a Cristo. Procura vivir como Cristo era. A eso nos referimos cuando hablamos de que un cristiano ve a Cristo o ve a Dios. Imita, él quiere ser un discípulo de Cristo. Entonces, cuando un cristiano vive de esa manera, mirando a Cristo, imitando la vida de Cristo, él tiene una comunión con Dios por medio de Jesucristo. Esto no es nada místico, no se refiere a visiones o a sueños que un cristiano pueda tener, sino que habla de que un cristiano realmente ve a Dios en su palabra, está dispuesto a conocer su voluntad, está dispuesto a tenerlo en sus pensamientos. No quiere ver una imagen, sino tenerlo presente a Dios, meditar en Dios. Sus pensamientos acerca de Dios son lo más sublime que él tiene. Entonces, eso es lo que el apóstol Juan hace referencia en este versículo 11. Hay algo que quisiera aclarar, hermanos. Si bien hemos hablado de que las buenas obras es el fruto y es la muestra de que realmente una persona ha conocido a Dios, algo que yo quisiera aclarar es que la salvación no es por mérito humano. La salvación no es por obras. La salvación es solamente por aquello que Cristo ha hecho y que es acreditado a nosotros. Cuando una persona se convierte, esto es una obra milagrosa. Es una obra soberana de Dios que Él produce en nuestras propias vidas. El Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La conversión, nuestra salvación, no es por obras. La salvación es una obra soberana de Dios. En cierto sentido, tal vez hablando con un lenguaje humano, podríamos decir, en el momento de nuestra conversión, cuando el Espíritu Santo obró en nuestras vidas, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Cristo y nos aferramos a la cruz, podríamos decir que Dios ese día emitió un decreto y firmó, adoptándonos a nosotros como sus hijos. Eso, hermanos, es algo que en cierto sentido el hombre no siente. No siente, es una obra exclusiva de Dios. No hay un mérito de parte del hombre. Lo único que Dios requiere para la salvación es que el hombre se humille, se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo como el único medio que Dios ha otorgado para ser salvado. Entonces no hay méritos en el hombre. Pero como creyentes, tenemos que preguntarnos, ¿cómo vamos a reconocer si realmente esa fe que se ha producido en nosotros es la fe salvadora? Y no es esa fe que tienen los demonios acerca de Dios. Es por medio de la obediencia. Un creyente puede reconocer que tiene la fe salvadora por medio de la obediencia. La verdadera fe se traduce como obediencia. Un hombre que obedece demuestra que su fe es de procedencia divina.
es una prueba externa, potente. La obediencia es una prueba visible de su salvación, es una prueba de la fe que él ha tenido, de algo que ya ha ocurrido en su vida, que Dios ha efectuado. En el contexto, tal vez de manera negativa podemos decir, Diótrefes, que no quería obedecer los mandamientos de Dios, esos mandamientos que enseñan que en la Biblia, de que cada creyente y sobre todo aquel líder creyente tiene que hospedar y recibir a los hermanos. El hecho de que Diótrefes no quería obedecer esos mandamientos era una muestra clara de que él no era un creyente, que él debía ser expulsado de la iglesia, ya que era un líder inclusive. Entonces, vemos que la obediencia es en cierto sentido la evidencia de esa fe salvadora que Dios ha producido en nuestras vidas. En esta carta, como también en las otras cartas que el apóstol Juan ha escrito, vemos que Juan usa recursos literarios, ¿no? Y uno de esos recursos es el contraste. Juan, en estos versículos que hemos leído, compara lo que ha mencionado anteriormente. Habla de un ejemplo negativo, Diótrefes, y ahora va a hablar de un ejemplo positivo. Juan dice en el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan está diciendo, todos están hablando de Demetrio, y Juan le presenta como un hombre ilustre. Yo sé que en ese contexto, los lectores originales conocían bastante bien a Demetrio. Hoy nosotros no tenemos esa ventaja, ¿no? Los lectores originales conocían acerca de su testimonio, conocían acerca de su vida. Hoy, sin embargo, nosotros solamente tenemos aquello que la Biblia nos otorga acerca de Demetrio. Y en estos versículos, aunque son muy cortos, decimos que Demetrio muestra la evidencia de un cristiano verdadero. Demetrio en esa época era un nombre muy común, así como Gallo. Muchas personas podían tener ese nombre. Hoy día hay nombres muy comunes, hay personas, inclusive aquí en la misma iglesia, que tienen el mismo nombre. En esa época sucedía lo mismo. Demetrio era un nombre muy común. Por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos a otro hombre que se llamaba Demetrio. En Hechos 19 vemos que se menciona a un Demetrio. Él era un platero. Él vivía en Éfeso. Cuando el apóstol Pablo llegó a predicar a Éfeso el Evangelio, le ocasionó problemas económicos, podríamos decir, a Demetrio. Ya no había tantas ganancias como antes. Y por esta razón Demetrio le hizo todo un escándalo a Pablo. Entonces, encontramos personas así. Posiblemente podría ser este Demetrio, pero es algo que nosotros no podemos asegurar, ya que el nombre Demetrio era algo muy común en ese contexto. Demetrio había ganado la confianza de la comunidad cristiana en general. Cualquier iglesia que él recorría tenía un buen concepto de Demetrio. Esto es algo que nos puede hacer pensar mucho, hermanos. Yo recuerdo mi época de adolescencia y mi juventud temprana, ¿no? Yo siempre he estado dentro de la iglesia, de aquí de Bethesda. He crecido y he nacido en una cuna cristiana. Sin embargo, no toda mi vida yo he sido creyente. Mi época de adolescencia y juventud cristiana, yo ignoraba y realmente no amaba las cosas de Dios y no amaba al pueblo de Dios. Mi mente estaba en otras cosas. Sin embargo, yo asistía domingo tras domingo a la iglesia. Y como miembros o parte de esta iglesia, nosotros regularmente visitábamos iglesias. No solamente las iglesias de la Unión Cristiana. Inclusive yo con algunos compañeros del colegio y la universidad visitaba sus iglesias. Y cada vez que yo visitaba las iglesias, las personas tenían un buen concepto de mí. Tal vez porque yo era tranquilo y callado. Y decían, es una persona que no va a generar problemas en ninguna parte. Sin embargo, mi corazón estaba lejos de Dios y lejos de las cosas de Dios. Con Demetrio no era así. Él, al lugar donde iba, dejaba un testimonio genuino, porque la gente realmente llegaba a conocerlo, no solamente superficialmente, como el ejemplo que les he dado.
no se dice mucho acerca del trabajo de este hombre y de su ministerio. No hay muchos detalles. Sin embargo, el Espíritu Santo usó a este hombre para contrastar con el carácter de Diótrefes. Diótrefes era un pagano. Eso ya lo ha afirmado Juan. Pero Demetrio era un cristiano. Era un hombre noble de carácter. Y él mostraba 3 características en este versículo 12. Aquí quiero que nos preguntemos algo. ¿Cómo podemos saber cuáles son las características de aquel hombre y mujer que glorifica a Dios? Quisiera hacer una aclaración antes de responder esta pregunta. No es por lo que dice, no es sencillamente por lo que dice. No es por lo que tú puedas poner en Facebook. Eso no es una muestra de que tú eres una persona que realmente glorificas a Dios. No es por lo que tú puedas poner en tu perfil, no es lo que tú puedas poner en tu currículum. No es la frase célebre que puedas poner en el WhatsApp, sino lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y la primera cuestión, podríamos decir, un indicador que mostraba de que realmente Demetrio era un hombre que glorificaba a Dios, es de que todos daban un buen testimonio de Demetrio. El versículo 12 dice, todos dan testimonio de Demetrio. Entonces podemos decir, los hermanos en general daban un buen testimonio acerca de él. Ahora esto es muy importante, hermanos. En nuestra familia, a una persona se le conoce muy bien en el contexto de su familia. Los de su familia pueden hablar las cosas acerca de una persona más reales. Una persona se le conoce muy bien en el contexto de su familia. Los de su casa pueden hablar acerca de él, acerca de su comportamiento, en la intimidad, en el día tras día. Una vez a la semana, yo puedo fingir aquí, puedo fingir amabilidad. Una vez a la semana, yo puedo fingir un buen carácter. Pero es en el día a día, en el continuo roce que hay dentro del hogar, que uno realmente muestra quién es. Y es en el lapso de tiempo que eso se muestra. Uno demuestra realmente cómo es dentro de la intimidad y en el lapso del tiempo. Pero acerca de Demetrio podemos decir, el lapso de tiempo demostró que Demetrio era un hermano genuino. Y los hermanos reconocían eso, que él tenía un carácter, el carácter de Cristo. Era un hombre obediente, tenía una buena reputación inclusive en la región. Ahora ese era el primer indicador. Todos daban testimonio acerca de Demetrio. Pero hay otra cosa que también el apóstol Juan menciona en este versículo 12. Y dice, y aún la verdad misma. Y esa es la segunda cuestión, que muestra que un hombre realmente glorifica a Dios. Ahora, con estas palabras, Juan posiblemente se está refiriendo a que Demetrio estaba comprometido a vivir la verdad misma. Es el compromiso del creyente, hermanos, con la verdad, de que él está dispuesto a pelear en contra del error, está dispuesto a abstenerse de los deseos carnales, a ser leal a la verdad. ¿Te has puesto a pensar qué significa ser leal a la verdad de Dios? Demetrio era un hombre leal a la verdad de Dios, por lo que vemos en este versículo. ¿Pero qué significa eso? Un hombre que es leal a la verdad de Dios es un hombre leal a su matrimonio. Un hombre que es leal a la verdad de Dios es un hombre que es leal a sus promesas, aquello que él dice. Es un hombre que es leal a su compromiso en su trabajo. Es decir, es honesto en su trabajo. Un hombre así, solo un hombre así puede ser un hombre ejemplar. Ahora, este indicador no solamente estaba en la vida de Demetrio. En el versículo 3 de esta misma carta, se habla acerca de Gallo, algo muy similar. Dice el versículo 3, Juan le dice a Gallo, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ahí Juan está hablando de Gallo, y podemos decir lo mismo de Demetrio. Ellos estaban dispuestos a vivir conforme a la verdad de Dios. Quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos acerca de la verdad de Dios, me estoy refiriendo acerca de la doctrina. Es decir,
Vivir conforme a la verdad de Dios es ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces Demetrio no solamente gozaba de reputación en medio de los hermanos, sino también gozaba de la reputación de que él era fiel a la verdad de las Escrituras. Como les he dicho en el anterior punto, hermanos, yo puedo fingir una vez a la semana amabilidad, puedo fingir una vez a la semana ser tierno, puedo fingir una vez a la semana, el día domingo, que tengo un buen carácter, como también ustedes pueden fingir eso. Pero ser obedientes a la palabra de Dios es algo más complejo. Si se ponen a pensar, nuestro corazón constantemente tiene luchas con la autoridad y la suficiencia de la Escritura. Muchos de los que estamos aquí tenemos un buen bagaje en el cristianismo, es decir, hemos asistido a la iglesia tal vez desde niños o desde jóvenes. Estamos entre 10, 15, 5 años dentro de la iglesia y muchos de ustedes inclusive han asistido a seminarios. Somos cristianos que tenemos cierto conocimiento de la Escritura, sin embargo nuestro corazón generalmente o constantemente se revela a obedecer la autoridad y la suficiencia de la Escritura. Por ejemplo, la Biblia nos insta a amar a nuestras esposas y a tener un trato tierno y amoroso con ellas. Sin embargo, al calor del día a día, tendemos a obviar esas enseñanzas. Las obviamos, nos olvidamos o las queremos dejar a un lado. La Biblia nos enseña y enseña a las esposas que deben sujetarse a sus maridos y deben ser ayuda idónea. Sin embargo, no siempre estamos dispuestas o no siempre están dispuestas a someterse a esa verdad que enseña la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado, no solamente en el libro de Santiago, en cuántas enseñanzas que hemos tenido en las Escrituras en los años que hemos estado en la iglesia, que Dios nos advierte del peligro de nuestra lengua? ¿Cuántas veces la Biblia nos ha enseñado acerca de entrar en ese juego fatal del chisme y la murmuración? Que eso siempre va a dañar profundamente. Ese tipo de pecados va a generar heridas tan profundas que solamente con mucho tiempo van a poder ser curadas para aquellas personas que han sido afectadas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas enseñanzas? Sin embargo, hacemos caso omiso. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña muchas cosas. Nos enseña a ponerlas en práctica. Y ¿saben? Hablando de este aspecto, es muy difícil y tal vez podríamos decir hasta imposible poder falsificar este aspecto. En el primer punto decíamos, Demetrio tenía el testimonio de todos. Eso es algo que tal vez se puede conseguir. Yo puedo ser amable todos los domingos y la iglesia puede tener un buen testimonio de mí. Pero referente a vivir apegado a la Escritura, a obedecer la Escritura, eso es imposible poder falsificarlo. Pero no era así con Demetrio. En cierto sentido, vemos a Demetrio que la valía de aquel hombre de Dios, que glorifica a Dios, él mostraba en su vida, en su reputación, que los hermanos daban testimonio de él dentro de su hogar y también la fidelidad que él tenía a la Biblia. Y ese es el segundo indicador que encontramos en Demetrio, de cómo podemos ver un hombre que realmente glorifica a Dios. Tiene primero el testimonio de toda la iglesia, podríamos decir. Él tenía el testimonio de los creyentes en ese entonces. El lugar donde él iba, él dejaba un buen testimonio porque a él le conocían como un cristiano genuino. Pero también él tenía el otro indicador, de que él estaba dispuesto a vivir apegado a la Escritura, a obedecerla por completo. Un tercer indicador es por el testimonio de los dirigentes cristianos. En el versículo 12, el apóstol Juan dice, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan
añade su propio testimonio. Le está diciendo a Gallo, por mi propio testimonio y los creyentes, Demetrio es un hombre que realmente glorifica a Dios. Entonces vemos tres fuentes por las cuales un hombre de Dios puede medirse: la comunidad de creyentes, su obediencia a la palabra de Dios y la opinión de los dirigentes de la iglesia. Cuando yo acerca de este último punto, cuando yo enseño a los adolescentes, una vez les dije, en Maranata les dije, es muy distinta la posición en la que ahora ustedes se encuentran. Yo recuerdo que cuando era adolescente y me sentaba a escuchar una enseñanza, nunca pensaba que el maestro podía prestar atención a las cosas que yo hacía. Pensaba que podía disimular, de que realmente podía, tal vez en ese entonces, o en este entonces, agarrar mi celular, empezar a leer o a chatear y pensar dentro de mí que el maestro no se da cuenta. Y les decía a los chicos, pero es otra óptica cuando tú enseñas. Realmente lo ves todo. Te das cuenta cuando alguien no está prestando atención o se está distrayendo o está agarrando su celular. ¿Por qué les doy esta ilustración? En la cuestión de los líderes, de los pastores, yo estoy muy convencido de que Dios les ha dado una sabiduría y un discernimiento muy especial. Puede ser que tú y yo nos acerquemos al pastor y le contemos varias cosas en nuestra propia versión. Y el pastor se va a dar cuenta, porque él, como les dije, tiene un discernimiento y una sabiduría especial que Dios le ha dado para escuchar a las personas. Lo mismo sucedió aquí. Demetrio recibió calificaciones exitosas de acuerdo al escrutinio, inclusive de los líderes, inclusive de Juan. Él recibió buenas calificaciones de estas tres fuentes: los hermanos de la iglesia, su fidelidad que él tenía a la obediencia a la Escritura, y también podríamos decir la calificación de los líderes, del mismo apóstol Juan. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Pasarían ustedes, hermanos, ese escrutinio? El escrutinio de los hermanos, la fidelidad de la Biblia y de los líderes cristianos. ¿Cómo se verían ustedes, hermanos, frente a estos escrutinios? ¿Se mostrarían ustedes como personas que realmente glorifican el nombre de Dios en sus vidas? No quiero que me respondan ahora, pero quiero que ustedes se pongan a meditar en sus propias vidas. Finalmente, el apóstol Juan concluye su carta con sus saludos de despedida. A partir del versículo 13 al versículo 15, el apóstol Juan dice: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Esta conclusión que encontramos en esta tercera carta es muy idéntica a la conclusión de la segunda carta. Esto nos muestra tal vez que posiblemente ambas cartas fueron escritas en el mismo tiempo, tal vez en el mismo año, inclusive tal vez en el mismo mes. Entonces, este tipo de saludo de despedida nos muestra eso, ¿no? Que posiblemente las cartas, la segunda y la tercera, fueron escritas casi en el mismo tiempo. Ahora, vemos que la despedida de Juan es muy corta, ¿no? Él se despide de una manera corta, porque Juan, como lo dice en su misma despedida, tiene varias cosas que él tiene que tratar de manera personal. Si nos ponemos a pensar en el contexto, hemos visto a un líder que era problemático, un líder malvado, como era Diótrefes. Así que Juan tal vez está diciendo: voy a medir mis palabras y voy a decir simplemente lo necesario en la carta, para luego yo ir y tomar cartas en el asunto. Posiblemente esa sea la razón de la despedida tan corta que Juan tiene en esta tercera carta. Algo que en la despedida nos llama mucho la atención es el último versículo, ¿no? Dice: la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Esto es algo muy importante que debemos tomar, ¿no?
si hemos prestado atención a las enseñanzas de toda la carta, nos vamos a dar cuenta más o menos del contexto en el que se encontraba Gallo, ¿no? Seguramente él estaba aturdido por todos los problemas de la iglesia, con un Diótrefes que estaba enloquecido, como ha dicho Juan, ¿no? Con su arrogancia, echando a gente probablemente. Y Demetrio ahí tal vez consolando a Gallo y a muchos de los amigos que han sido expulsados de la iglesia por el simple hecho de hospedar a aquellos creyentes que visitaban o a aquellos misioneros que venían. Y Juan le dice en esta despedida a Gallo: la paz sea contigo. ¿Cuánto dolor habrá tenido Gallo en esos momentos, ¿no? Y las palabras son muy importantes que Juan escribe: la paz sea contigo. Cuando recuerdo que leí los evangelios y llegué a la parte cuando Jesucristo es crucificado y resucita, siempre me ponía a analizar de cómo los discípulos realmente se encontraban en ese momento, ¿no? Las primeras palabras que los discípulos escucharon después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue: paz a vosotros, ¿no? Y esto es algo muy importante. Los discípulos seguramente estaban muy aturdidos y llenos de temor. Estaban encerrados ellos prácticamente cuando Jesús se les apareció y les dijo estas palabras: paz a vosotros. Qué importante es eso, hermanos. No es simplemente una palabra de relleno. Significa un deseo que tiene, en el caso de Jesús, el deseo que Jesús tenía por sus discípulos, y ahora el deseo que tiene Juan hacia Gallo. No un deseo de que haya ausencia de problemas o ausencia de conflictos, sino un deseo de que Gallo pudiese entender de que Dios es poderoso, que Él está en control, de que a pesar de todos los problemas que pueden ser ocasionados por Diótrefes y otros hermanos de la iglesia, Él puede sentir paz en el poder de Dios, en medio de la aflicción. El mundo se venía abajo. Diótrefes hablaba mal inclusive del mismo apóstol Juan, expulsaba a la gente, rompíamos, podríamos decir, las cartas de Juan. Y de repente Juan le dice: paz, tranquilo. Es una despedida del apóstol Juan de un padre tierno. No expresa ausencia de problemas, sino la presencia de Dios y las bendiciones de Dios en circunstancias extremas. Quisiera que resumiéramos la carta en 3 aspectos para que podamos concluir con esta carta. Esta carta nos enfatiza acerca de la verdad. Cuando el pastor él nos enseñaba en su primera prédica, nosotros veíamos que los creyentes deben conocer la verdad y obedecerla. Un versículo que denota eso es el versículo 3 de esta carta. Otra cosa que veíamos también en esa prédica es que los cristianos tienen que cooperar con la verdad. ¿Y cómo hacían eso? Debían ser hospitalarios con aquellos hermanos que predicaban la palabra de Dios. En el versículo 6 y en el versículo 8 también aprendíamos eso. La verdad sin amor es hipocresía. Es algo frío. Es carente de un aspecto importante de la verdad. El amor, hermanos, es un complemento importante de la verdad. No puede haber verdad sin amor, ni tampoco amor sin verdad. Y lo que vimos en esta ocasión, y también a lo largo de las 3 prédicas, los creyentes deben moldear sus vidas a las que corresponden a ejemplos piadosos que viven la verdad. Piensen cada uno de ustedes, hermanos, ¿cuáles son sus ejemplos de vida piadosa que han tomado para poder moldear sus vidas? La Biblia nos enseña que nosotros debemos vivir como Cristo. Todos nosotros debemos seguir sus pasos. Ahora, Cristo nos ha puesto en una comunidad, nos ha puesto entre cristianos, para que crezcamos a la estatura de Cristo. Así que no podemos vivir como cristianos solitarios. Debemos crecer en comunidad. Aquellos que somos más jóvenes, ¿cuánto podemos aprender del consejo de aquellos hermanos más adultos?
que han crecido en madurez y amor al Señor. Y hay evidencia de que ellos están viviendo abrazados de la cruz y del Evangelio. ¿Cuánto podemos aprender? No solamente esos aspectos. Hay muchos matrimonios que son jóvenes y que pueden aprender de aquellos matrimonios que ya han pasado por varias situaciones y que han crecido y han madurado espiritualmente. Lo mismo sucede con las señoritas. ¿Cuántas de ustedes están buscando a aquellas personas que puedan ser en cierto sentido un modelo de lo que Cristo está obrando en sus vidas? Hasta aquí, hermanos, hemos llegado a estudiar las cartas del apóstol Juan. Quisiera que recordemos algo siempre cuando volvamos tal vez a hablar acerca de estas cartas. La verdad y el amor prevalecen. Cuando el amor y la verdad prevalecen, el Señor es glorificado. En cierto sentido, o por lo menos para mí, estas tres cartas, o esta frase resume estas tres cartas, ¿no? Cuando la verdad y el amor prevalecen, el Señor es glorificado. Una iglesia que es columna y baluarte de la verdad, cuando sus miembros son conocedores de la verdad y son obedientes en amor a ese conocimiento, estimulándose en amor, siendo pacientes, perdonándose unos a otros, ahí el Señor es glorificado. Muchos de nosotros por mucho tiempo somos ausentes de la iglesia. Y no me refiero a decir eso en el sentido de que no venimos, sino en que ni siquiera nos conocemos. Y cuando empezamos a conocernos, muchas veces se generan problemas. Chocamos tal vez entre nosotros porque somos muy distintos. Eso no es algo que es novedoso aquí, es algo que sucede en todas partes, ¿no? Sin embargo, quisiera recordarles eso. Donde la verdad y el amor prevalecen, el Señor ahí va a ser glorificado. Cuando los miembros de una iglesia, todos los que forman parte de la iglesia, conocen la verdad y están dispuestos a ser obedientes a esa verdad, a ser obedientes en amor, se van a estimular en amor, van a ser pacientes unos con otros y se van a perdonar los unos con los otros. Que Dios quiera bendecirnos y pueda proveer a esta iglesia hombres y mujeres piadosos que están comprometidos con la verdad y que cooperen con la verdad y sean obedientes en amor a ella. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por esta mañana y por este tiempo, Señor, que tú nos das de poder abrir tu palabra. Te ruego, Señor, que tú que has bendecido a esta iglesia, Señor, con que cada domingo pueda escuchar, Señor, tu palabra. Has bendecido a muchos hermanos, Señor, con conocimiento bíblico, Señor. Como tal vez no lo has hecho con muchas iglesias, has puesto a creyentes que están ya fundamentados en conocimiento bíblico. Señor, te ruego que tú nunca permitas que olvidemos que tu palabra tiene que ser puesta en práctica. Tiene que ser puesta en práctica en amor los unos con los otros, Señor. Te ruego que todo lo que tú también has permitido que suceda dentro de la iglesia, tal vez conflictos que hay entre hermanos, que tal vez no es algo público, no es algo privado, Señor, tú puedas permitir que tu Espíritu pueda obrar en sus corazones y les pueda encaminar de tal manera que ellos sean obedientes a tu palabra y puedan ser capaces de perdonar, de soportarnos, Señor, los unos con los otros. Gracias, Señor, porque al final de cuentas podemos reconocer, Señor, de que tu salvación es perfecta, Señor. A pesar de que en esta tierra tu iglesia tenga varias imperfecciones dentro de ella, haya cristianos que tarden en madurar, haya cristianos que no estén dispuestos en cierto tiempo a obedecer tu palabra, pero que después sean disciplinados, Señor. Al final de cuentas tú la vas a presentar, Señor,
santa y limpia. Gracias porque en esa verdad podemos descansar, Señor, ahora. Te ruego que eso no sea un estímulo para vivir desobedeciendo tu palabra y vivir en pecado, sino que sea el estímulo que nos guíe, Señor, a obedecer tu palabra en esta tierra, a experimentar, Señor, en cierto sentido el cielo aquí, en la tierra, a buscar algo que vamos a hacer plenamente ahí en el cielo, que es honrarte y glorificarte. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, por cada uno de mis hermanos y por sus vidas. Te ruego que tú continúes haciendo tu obra, Señor, en sus corazones y permitas que ellos sigan creciendo, Señor, a la estatura de tu Hijo. Hemos orado en los méritos de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.